Pero pueden tomar sus asientos, vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando conforme vayamos desarrollando este mensaje. Quiero, por empezar, decirles que este libro es un libro maravilloso que contiene temas doctrinales, que contiene profecías, que nos habla del plan y del propósito de Dios para los judíos, para los gentiles. Y también vamos a ver cómo vamos a aprender lecciones de determinación. Y eso es algo de lo que quiero hablar en esta mañana. Vamos a hablar de estos jóvenes que fueron deportados a Babilonia. Vamos a verlos como un ejemplo de determinación. Cuando nosotros venimos a la Biblia, entendemos lo que es la santidad. Ya entendemos que ser santo no significa que no quiebras un plato, que eres una persona intachable, ¿no? Santo significa apartado. Y desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo, Dios nos apartó para su servicio. Y por eso, cuando nosotros entendemos verdaderamente lo que es la santidad, Dios ya Él hizo su parte, y ahora que nosotros entramos en el camino de santidad en el que Dios nos está llevando apartados para su servicio, nos pide a nosotros que hagamos nuestra parte. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. Para poder tener nosotros una determinación, necesitamos hacer algo para poder alcanzar el plan de Dios, para poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que nosotros aprender a hacer nuestra parte. Esto ustedes y yo lo vemos aún desde Adán. Cuando Dios le dijo que le pusiera nombre a todos los animales, a todas las bestias del campo, Dios podía haberle dicho a Adán: mira, este es un caballo, este es un león, este es un chango, este es un elefante. Dios pudo haber hecho esto. Pero ¿por qué le dijo a Adán que le pusiera nombre a los animales? ¿Qué es lo que vemos entonces aquí? Vemos que Dios quiere que nosotros colaboremos con Él. Este es un ejemplo de colaboración que nosotros hacemos cuando comenzamos a entender el lenguaje de Dios, cuando aprendemos a entender lo que Dios quiere decirnos. Dios de alguna forma nos va a llamar a hacer algo que pueda ser, como se dice comúnmente, la milla extra, para que podamos agradarle mejor a Dios. Entonces, en esto que nosotros vemos en Génesis, vemos que Dios quería que colaborara con él el hombre. Y sobrenaturalmente Él escogió que nosotros pudiéramos estar involucrados aún en lo espiritual. Vean ustedes lo que vamos a aprender en esta mañana. Yo espero toda su atención para que podamos comprender de una mejor forma esto. Por ejemplo, cuando alguien le pide a Dios y le dice a Dios: Señor Jesucristo, yo te pido que me quites lo carnal. Imagínense ustedes lo que está pidiendo. Sin embargo, quiero decirles que no, Dios nunca va a hacer algo que es tu responsabilidad. Hay áreas en las que nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Tenemos que entender esto para poder comprender mejor el lenguaje de Dios. Dios nunca va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, es ahí entonces cuando Dios nos dice: cuando vea que les das buen ejemplo a tus hijos, cuando veo que trabajas, que te interesa tu familia, cuando vea
que te interesa el reino de Dios, cuando vea que comienzas a comprender, cuando vea que comienzas a tener este tipo de convicciones en tu vida, en otras palabras, cuando yo vea en ti todas estas cosas, viendo que tú vas dando el primer paso, entonces Dios inmediatamente pone su parte. Pero hay cosas que Dios nunca va a hacer, porque son cosas que nos corresponden a nosotros hacer. Y cuando Dios comienza a ver este tipo de actitudes es porque Él ya comenzó a trabajar en nuestra vida. Cuando comenzamos a entender lo que es la familia, cuando comenzamos a entender lo que es el servicio a Dios, Dios desde ese momento está ya dándonos responsabilidades y espera que colaboremos con Él de una manera íntegra. Entonces, cuando nosotros determinamos no contaminarnos con el pecado, escúchenme bien, es ahí cuando Dios comienza a trabajar, cuando comienza a hacer su parte. Como joven, determinarás de alguna forma, cuando has conocido la Biblia, cuando has conocido la palabra de Dios, determinarás en su momento no contaminarte con las drogas. Determinarás no contaminarte con el alcohol. Cuando determino no tener ojos sino solamente para mi esposa, es entonces cuando hacemos determinaciones en nuestra vida que van de acuerdo en la colaboración con Dios y con lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Cuando Dios comienza a ver todo esto, inmediatamente Dios nos respalda con su poder. Escuchen ustedes. Cuando Dios comienza a hablar que nosotros comenzamos a tomar determinaciones, inmediatamente vemos la respuesta de Dios, su respaldo, con su poder, con su determinación. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, porque mucha gente cree que es muy difícil ser cristiano en este tiempo en el que estamos viviendo. Porque estamos rodeados de tentaciones, estamos rodeados de un mundo que lo tenemos en nuestras manos y podemos a través de los medios, a través de la forma en que en este tiempo se ha desarrollado la ciencia, tenemos en nuestras manos lo que queramos. Podemos tener todos los placeres que nosotros querramos tener. Podemos tener pornografía, la tenemos a nuestro alcance. Podemos tener el deleite, el placer. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde estamos rodeados realmente de tentaciones. Tenemos el mundo en nuestras manos. Y la Biblia nos ofrece un ejemplo en este libro de Daniel de unos jóvenes entre 15 y 17 años que fueron deportados de Jerusalén a Babilonia. De tal manera vemos nosotros que en esta deportación comenzaron a desarrollarse bajo un imperio, o pudiéramos decir el imperio más poderoso que ha existido en la historia de la humanidad. De tal manera que los jardines colgantes fueron considerados como una de las 7 maravillas del mundo. Pero vamos a ver cómo estos jóvenes nos dan un ejemplo de determinación y disciplina. Esto es realmente muy importante porque sin disciplina en tu vida nunca vas a alcanzar absolutamente nada en tu vida. Seas doctor, seas ingeniero, carpintero, chofer, predicador, seas cristiano, sin disciplina nunca vas a alcanzar los objetivos. Un ejemplo de integridad lo encontramos precisamente en estos varones porque eran un ejemplo de integridad porque estaban hechos
de una sola pieza. Eso significa ser íntegro, ser igual en todas partes, donde quiera que andes. Ser igual en tu casa, ser igual en la calle, ser igual en la iglesia, ser igual en tu trabajo. Eso significa ser de una sola pieza, y esto es lo que significa integridad. Lo contrario es una persona desintegrada, que se conoce como múltiples facetas de personalidad. Del griego es la palabra hipócrita y significa actor, el que actúa como no es. Pero sin embargo, el Espíritu Santo inicia el libro de Daniel mostrándonos a un joven determinado, disciplinado, un joven que determinó servir a Dios, determinó ir en contra absolutamente de todo, en contra de su familia, en contra de sus amigos, en contra del mundo, en contra de quien fuera, aún hasta en contra del rey más poderoso que ha existido en la tierra, llamado el rey Nabucodonosor. Vean ustedes la clase de determinación. Vamos a ir aprendiendo a través de la enseñanza cómo estos jóvenes se atrevieron, aún hasta, pudiéramos decir, contraponerse en contra de un imperio que quiso doblegarlos, que quiso que ellos se metieran en el mismo ambiente, quiso meterlos en ese ambiente donde precisamente Dios los había llamado, y eso es precisamente lo que se requiere para poder nosotros ser determinados y servir a Jesucristo. Tenemos que estar determinados a ir en contra de todo lo que viene a querernos robar absolutamente todo lo que Dios nos ha dado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eso es precisamente la intención del príncipe de las tinieblas, del rey del mundo, de Satanás, de nuestro adversario, que quiere quitarnos, robarnos nuestra identidad, quitar todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que le sirvamos a Él. Por eso se necesita una determinación. Y encontramos que estos jóvenes determinaron ir en contra absolutamente de todo, con la intención solamente de servir a Dios, con la intención de servir a Jesucristo. Por eso, en esta mañana, si no estás determinado a sufrir por Él, si no estás determinado aún a ser perseguido por la causa de Él, aunque venga la persecución en contra de ti con tu familia, con tus amigos, con el mundo, pero sin embargo, la determinación es la parte más importante que necesitamos. Y eso es lo que vamos a aprender comenzando el libro de Daniel. Ábranlo en el libro de Daniel, ahora el libro sagrado, la Biblia. Y vamos a leer los primeros versículos. Comienza diciendo: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a la tierra de Shinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, o sea, estamos hablando de jóvenes, no de cualquier jóvenes, sino de jóvenes escogidos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.
Y señalóles el rey la ración para cada día de la ración de la comida del rey, y del vino de su beber, para que los criase por 3 años, para que al fin de ellos, o de estos 3 años, estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombre, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Vamos a parar hasta allí. Vamos a leer el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que no se contaminara o no contaminarse. Vamos a ver aquí, 4 jóvenes de menos de 20 años fueron arrancados de su familia. Fueron arrancados de sus creencias, de sus costumbres, de su estilo de vida, de todo movimiento donde ellos vivían, donde servían a Dios, y fueron llevados a un medio ambiente totalmente diferente. Aquí es donde comienza lo que decíamos al principio. Fueron metidos en un medio ambiente hostil, depravado, inmoral, idólatra, lleno de brujería y ocultismo, donde pudiéramos decir cualquiera pudiera ser absorbido por ese medio ambiente que los rodeaba. Y lo primero que el Espíritu Santo nos revela aquí es que al llegar al palacio, vemos que el primer propósito era que ellos aceptaran y fueran metidos en su cultura. O sea, era de quitarles su cultura, de quitarles su idioma y de quitarles sus nombres. 3 cosas que notamos. O sea que detrás de este intento de Nabucodonosor, pudiéramos decir de Satanás, porque personifica aquí a nuestro adversario, la idea es de sacar de nuestra vida, robarnos lo que es más precioso que el oro, dice la Biblia, el cual perece, mientras que el cristiano camina en la Babilonia de este tiempo, es de sacar de nuestra vida, de nuestro corazón, absolutamente todas las promesas de Dios. Todo lo que Dios nos ha entregado en nuestros corazones, nuestras convicciones, el camino, la luz, el conocimiento que la Biblia nos ha dado. De alguna forma nosotros estamos siendo atacados por el adversario para robarnos todas estas cosas, robarnos nuestra identidad, robarnos todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y es una lucha en la que siempre ustedes y yo como cristianos vamos a tener que estar siempre peleando. Porque este es el ataque en contra de la fe. Y por eso es llamada en la Biblia la batalla de la fe. Porque estamos librando una batalla en contra de la incredulidad. Nosotros estamos luchando por mantenernos en el camino de la verdad, pero en nuestro entorno existe un ambiente de incredulidad que quiere absorbernos. Cuando los jóvenes van a la escuela, van a tener que enfrentarse con las ideologías que van en contra de lo que la Biblia enseña, como lo es la idea de la evolución, o de que la creación surgió de una explosión
para robarles la verdad, para quitarles lo que Dios les ha mostrado, lo que Dios les ha enseñado. Cuando vemos claramente que aún hasta la teoría de la evolución es totalmente insostenible. No solamente genéticamente es insostenible, sino que es imposible porque jamás en la historia de la creación ha existido la transmutación. Es insostenible, pero ahí van a estar atacando a los jóvenes para que no crean a la verdad cuando la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Ahí está precisamente la creación de lo que Dios hizo con nosotros. O la idea de que todo fue producto de una explosión, que cuando se produjo esta explosión de la nada, surgió todo, pero todo bien organizado. Habrá una explosión que organice las cosas como Dios organizó la creación, como organizó los astros, las estrellas, como nos crea a nosotros, como organizó absolutamente todo. Naturalmente que eso es una locura, no tiene nada que ver con la Biblia. Todo esto es precisamente y está basado en que estamos librando una batalla en contra de la incredulidad. La verdad es lo que nosotros podemos decir que es la que nos sostiene, porque ahora entendemos que la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas, o es la verdad absoluta de Dios expresada a través de la Biblia. Y si es la verdad, eso significa que no hay lugar para las suposiciones, no hay lugar para la duda, sino que cuando hablamos de la verdad estamos hablando de algo absoluto. No es una verdad relativa, sino una verdad absoluta. Así es la Biblia, es la verdad absoluta. ¿Quieres conocer la verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está en Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra en esta mañana. Tenemos que librar esta batalla en contra de la incredulidad. Y Satanás va a utilizar todos los medios para que nosotros dudemos. Para que entren las dudas acerca de lo que Dios ha dicho en la verdad, que es su palabra, y tratar de absorbernos. Y si no tienes las convicciones que deben establecerse en cada una de sus vidas, vas a ser desarmado, vas a ser absorbido por la duda, vas a ser absorbido por el mundo y por ende vas a perder la verdad, que es lo más importante que nosotros hemos recibido en esta tierra. Es lo único que es real y verdadero en esta tierra, la Biblia, la palabra de Dios. En el libro de Daniel donde estamos, vamos a comenzar en el versículo 3, para comenzar a estudiar verso por verso. Y dijo el rey Aspenaz, príncipe de los eunucos. Los eunucos, o la palabra eunuco es la palabra saris del hebreo. Y es la palabra usada a una persona que fue castrada. Porque en aquellos tiempos los reyes salían de sus palacios y estaban mucho tiempo fuera del palacio. Y para que no hubiera problema, los castraban. Así que cuando quedaba por mucho tiempo la reina sola, ellos no querían arriesgarse. Y estaban alrededor puros eunucos. Entonces todos los que estaban alrededor de la corte real eran precisamente eunucos para evitar problemas, que hubiera situaciones entre ellos. Y entre estos existía un jefe de toda la guardia del rey Nabucodonosor, que era este personaje que miramos en el versículo 3, el rey de los eunucos.
Una vez una hermana me dijo, una persona me dice, ya fuimos con tal hermano y ya lo declaramos eunuco para que sirva al Señor. Y ya lo castraron. No saben lo que significa eunuco. Y yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no lo entendían, pero ahora entendemos por la Biblia las razones por las que ahora vemos quiénes eran estas personas. En el versículo 4 dice, muchachos que no hubiese tacha alguna. Escuchen ustedes, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien. Para empezar, estas eran algunas de las cualidades que debían de tener los judíos y que fueran adiestrados para que funcionaran en los asuntos de Estado que tenían que ver dentro del palacio del rey. Número 1, en el aspecto físico deberían ser libres de todo defecto, de toda incapacidad. Además, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que fueran guapos, es decir, que tuvieran un aspecto agradable, para que cuando se presentaran en público dieran un buen aspecto. Número 2, el aspecto mental. Dice la Biblia que deberían de tener una inteligencia superior al mundo común. O sea que estamos hablando no de cualquier muchacho, sino que estamos hablando de jóvenes escogidos, que fueran refinados de acuerdo a lo que entendemos con una inteligencia superior. En el aspecto social, que fueran sobrios, refinados para la presentación del liderazgo. Y esto era muy importante. Las edades de los neófitos oscilaban entre los 14 y los 18 años. Y vean ustedes que lo primero que intenta Satanás es cambiar su idioma, cambiarle su lenguaje de la Biblia. ¿Saben qué es lo que quiere nuestro adversario? Quiere que olvidemos las palabras claves que nos tienen de pie delante de nuestro Dios y Salvador. La palabra pecado, la palabra arrepentimiento, la palabra salvación, la palabra juicio eterno, infierno, nuevo nacimiento, lo quiere reemplazar por el idioma del mundo. Todas estas palabras son claves en la vida de un cristiano. Son palabras claves de aquellos que han nacido de nuevo, y Él quiere que nosotros las olvidemos. Quiere cambiar nuestro lenguaje. Cambiarlo por una conversación como la conversación que usted puede escuchar a veces entre dos personas en el mundo. Su lenguaje es groserías, maldiciones, y ahora incluyendo hasta las mujeres. Y muchas desde jóvenes están diciendo groserías, pero qué triste es ver a una mujer diciendo groserías, diciendo cosas que la rebajan como no tienes una idea. Es el nivel vulgar más bajo que existe. Ahora, si en los hombres se oye mal, entonces pudiéramos decir que en una mujer se oye 100 veces peor este lenguaje. Pero sin embargo, encontramos en la Biblia que a pesar de que estos jóvenes se determinaron, hicieron la determinación de no contaminarse, eso significa que cuando hay un impulso por hacer las cosas mejores, no simplemente como Dios nos manda, sino mejorar esas cosas, vemos el respaldo de Dios
inmediatamente. Por ejemplo, encontramos en la Biblia, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, a un joven llamado Timoteo, a quien el apóstol Pablo le escribe en 2 de Timoteo 1:3 y le dice: doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día. Vean ustedes de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo. Tengo memoria de ti constantemente en mis oraciones, trayendo a la memoria la fe no fingida. Vean ustedes, aquí está la integridad, la fe no fingida que hay en ti, que residió en tu madre y en tu abuela. Ahora él era la tercera generación que venía recibiendo las bendiciones de Dios, la integridad, la verdad, el camino de justicia. Entonces, cuando nosotros vemos que en la vida de Timoteo se encuentran 3 generaciones de servicio a Dios, vemos entonces que no importa qué edad tengas, Dios puede capacitarte para servirte, para servirle a Él con todo tu corazón, sin importar qué tan joven seas, sin importar cómo esté el mundo a tu alrededor, sin importar lo que hay en tu alrededor, pero sin embargo hay en una generación la verdad que está siendo transmitida sin importar las edades. Por eso yo celebro que jóvenes sirvan a Dios desde su juventud. Desde que comienzan a desarrollarse, que estén recibiendo la verdad y que puedan servir en esa verdad. Pero necesitamos ser cuidadosos para que nuestras generaciones continúen con este servicio a Dios. Estos jóvenes de alguna forma habían recibido el conocimiento, la instrucción. Hubo alguien que les dio palabra, hubo alguien que los preparó para que cuando estuvieran solos aprendieran a caminar en integridad. Y esa es precisamente la tarea de nosotros como padres, prepararlos para que a pesar de lo que pase, suceda lo que suceda, cuando ellos tomen su rumbo, cuando entren en una situación difícil, ellos sepan cuál es el Dios al que tienen que servir con todo su corazón, sin importar que no esté papá, que no esté mamá, sino que tengan convicciones, tengan integridad y que sirvan a Dios, pase lo que pase en esta tierra, que Cristo sea el centro de sus vidas y de sus corazones. Vamos a lograr esto con todos nuestros jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea. Gloria al Señor. En el versículo 5, donde estamos del libro de Daniel, dice que les señaló el rey una ración para cada día de comida. Ellos deberían de comer de esta ración para que fueran criados por 3 años y que al final de los 3 años fueran presentados delante del rey para ver su aspecto, para ver cómo estaba. La orden fue: apártame a estos muchachos, les vamos a cambiar su cultura, les vamos a cambiar su comida, y ahora van a comer pura cochinita pibil, puros camarones, puro pozole, comida prohibida en el libro de los Levíticos capítulo 11. Y ahora nosotros sabemos por qué razón esas comidas estaban prohibidas. Años después nos damos cuenta que pues el colesterol. Y eso significa que la Biblia tenía razón, porque es un veneno para las arterias. Por eso la idea de cambiarles todas estas cosas, vemos que viene precisamente con la intención
escúchenme ustedes, de hacer un cambio radical en sus vidas. En el versículo 7 dice la Biblia que les cambiaron sus nombres. Imagínense ustedes, les estaban haciendo un cambio completo y radical. Les cambiaron su lenguaje, les cambiaron su comida, les cambiaron sus nombres, para que olvidaran absolutamente toda la cultura, todo lo que habían aprendido. Pero yo creo que cuando hay algo que está dentro del corazón, es algo que nos marca y se convierte en algo inolvidable. Aquí vemos que cambiarles el nombre era un factor clave para el lavado de cerebro. Cambiarle su identidad era parte de la forma de adiestramiento babilónico. Y era la asignación de un nombre muy distinto al nombre de su nacimiento. La Biblia dice en Juan 1:12 que todos nosotros, los que Dios nos ha llamado, nos ha hecho hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos criatura de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Por eso, al que es hijo de Dios y es atacado de esta forma, imagínense ustedes la confrontación que tendríamos nosotros, que tendremos que tener para poder sostenernos, para poder guardarnos y para poder mantener lo que Dios nos ha puesto en nuestros corazones. El apóstol Juan también escribió: muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso significa que Dios puso en nosotros integridad, que Dios puso en nosotros su espíritu, que Dios puso en nosotros la verdad. Y no solamente esto, sino que Cristo habita en nosotros, y es algo que nosotros tenemos que cuidar, para que no vaya el mundo a quitarnos todas esas riquezas que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Gloria a su santo nombre. Veamos el papel satánico en cada uno de los nombres. Daniel significa Dios es mi juez, del hebreo. Y le pusieron el nombre de Belsasar. Bel era un dios pagano. En otras palabras, le estaban diciendo: servirás a otro dios. Y esto ligaba a los iniciados con los dioses locales, y era una expresión de rechazo a las lealtades de lo que ellos habían recibido en el pasado. Ananías significa la gracia de Dios, y fue cambiado su nombre a Sadrach, y significa iluminado por el dios Sol, Aku, otro dios babilónico. Misael, que significa ¿quién como Dios?, y fue cambiado a Mesac, y significa ¿quién como Venus? En otras palabras, ahora tu prioridad ya no será quién como Dios, sino que ahora tu Dios será el dios Venus, a quien vas a servir. Y por último, Azarías, Azarías, Dios es mi ayudador. Ese es el significado de Azarías. Y le dieron el nombre de Abednego, que significa siervo de Nego, el dios de la vegetación, que también es llamado el dios Nebo, de acuerdo a Isaías 46:1. Y vemos entonces aquí precisamente la intención de robarnos, de lavarnos el cerebro, para sacar, de nosotros la fe.
y quitar la confianza en lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Y así que fue desde el principio. Vemos cómo Satanás desde el principio, ¿recuerdan ustedes lo que pasó con Eva cuando Dios le había dicho al hombre: de todos los árboles del huerto comerás, con excepción de uno? Sin embargo, vemos que Satanás contraatacó lo que Dios les había dicho. La idea es siempre contraatacar lo que Dios nos ha dicho. La idea es poner dudas en el corazón. Cuando esta serpiente se acercó a Eva, le dijo: con que Dios les ha dicho, con que Dios dijo eso. ¿Dónde dice Dios eso? No, Dios no quiso decir eso. Básicamente le estaba diciendo que era una mentira lo que Dios había dicho. Dios, ¿a poco crees lo que dice Dios en sus mandamientos? ¿A poco crees que lo que la Biblia dice te va a hacer una persona mejor, una persona más santa, una persona intachable? Cuando la Biblia dice: no robarás, no dirás falso testimonio. No, imagínense ustedes, cuando viene esa contradicción, viene precisamente para atacar todo lo que Dios ha dicho. Y la pregunta es: ¿y van a dejarse absorber por lo que quiere decirnos el mundo? ¿Por culturas paganas? ¿Por culturas idólatras, inmorales? Pero ellos iban a pagar el precio de la persecución e ir en contra del mundo y de todo eso que los rodeaba. Llegó el momento en que tuvieron ellos que realmente demostrar de qué estaban hechos. Pero sin embargo, en el versículo 8 dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón. Del hebreo es la palabra sum, la palabra propuso. Y significa establecer principios. Escúchenme ustedes, tenemos nosotros que como cristianos establecer principios. Disponerse a algo. Resolver o decidirse con convicción, o sea, tener un propósito previo para algo que tienes que hacer. Esto es ir más allá del mandamiento de Dios. Escuchen ustedes, es como ir la milla extra con tal de agradar a Dios. O sea, toda decisión necesita un propósito previo y determinarlo. Quiero ser así. Yo decido no contaminarme con el mundo. Es una decisión que nosotros tomamos. ¿Por qué? Porque establecemos principios en nuestras vidas para servir mejor a Jesucristo. Establecer principios es solamente de aquellos que han sido iluminados por la verdad, por el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Y esto es lo que te hace diferente a los del mundo, que estás dispuesto a hacer algo más allá de lo que Dios estableció. Mientras tú no establezcas estos principios en tu vida, vas a ser como un barco sin ancla, llevado del viento de aquí para allá, nunca haciendo lo que Dios te manda. Te vas a donde el barco te lleva, a donde el viento te lleva, sin determinación, sin carácter, y vas a sufrir las consecuencias, porque el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por no determinar en tu corazón servir a Cristo, ¿qué tiene de malo la comidita que me están ofreciendo el día de Halloween? ¿O qué tiene de malo que vista a mi niño del anticristo?
¿Qué tiene de malo que vista a mi niña de brujita? Imagínense, esto el mundo no lo ve. Por eso dicen, ¿qué tiene de malo? El mundo no lo ve porque están ciegos. Pero nosotros tenemos la iluminación sobrenatural del Espíritu Santo en nuestras vidas para ver lo que se encuentra detrás de lo que el mundo no ve y lo que el mundo le llama inocente. Aleluya. Pero la Biblia tiene otra opinión. Efesios capítulo 5 versículo 8, encontramos que la Biblia nos habla totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene otra opinión diferente. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ya no somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora la luz de Cristo es la que habita en nosotros, y la luz que nos iluminó ahora nos enseña a ver lo que es desagradable a Dios. Antes no lo mirábamos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y dice el versículo 11, y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien redarguidlas. Redarguidlas. Porque torpe cosa es hablar aún de las cosas que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque la luz todo lo manifiesta. Por lo cual dice, levántate de los muertos, levántate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. De entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque ya no somos de las tinieblas. En otro tiempo para nosotros era normal, era algo que no mirábamos la diferencia, pero desde el tiempo en que Dios nos iluminó, ahora vemos que todo lo que Satanás hace tiene significado y que tiene y viene en contra de la verdad y quiere cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de servir, nuestra forma de conducirnos, pero gracias a que tenemos la iluminación y el conocimiento de la gloria de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y por eso le damos gracias a Dios que ahora somos hijos de Dios, hijos de la luz, y las tinieblas son parte del pasado. La luz de Cristo es la que está ahora guiándonos y haciéndonos ser cada día mejores para la gloria de nuestro Dios. Amén, amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Pónganse de pie.